Vamos a esperar, ahí está entrando alguien más, ya somos 24. Bueno, vamos a arrancar. Buen día a todos. Gracias por dedicarnos esta media horita. Como ustedes saben, empezamos un ciclo de charlas cortas. La idea es media hora de charla de algún expositor. En este caso, Mariam va a dar la charlita de media hora, tema liquidación de sueldos, particularidades de la liquidación en esta época, ¿verdad, Mariam? Mariam es contadora, hace 15 años que trabaja específicamente en liquidación de sueldos de encargados, así que tiene mucha experiencia, trabaja parte del equipo de Redconar de liquidación de sueldos. Hoy Redconar liquida más de 800 sueldos mensuales y seguimos creciendo, así que confiamos plenamente en Marian, que también dirige desde el área técnica, dirige nuestra área de sueldos. Así que bueno, parte del equipo está también ahora escuchando esta charla. Carolina también, que está ahí. Caro, saludaros. Muy bien. Forma parte del equipo de sueldos. ¿Hay alguien más que esté conectado al equipo de sueldos? Veo, me pareció ver a Sandra también. Así que bueno, está Diego y Álvaro. Diego y Álvaro son socios de Redconar, junto conmigo. Así que bueno, Mariam, te presento, activa tu micrófono. Yo dejo de compartir mi pantalla que tenía ahí. Creo que ya la dejé de compartir, ¿no? ¿Ven mi pantalla o no? ¿Están viendo mi pantalla o la pantalla no? Te seguimos viendo a vos, Lolo, y a todos los participantes. Buen día, Jorge. Perfecto, mi pantalla no está entonces. Listo, yo silencio mi micrófono, te hago el pase, Mariam. Media horita. El que tenga alguna pregunta la puede ir haciendo, ¿no, Mariam? A ver si te escuchamos. Hola, sí, buenos días. Sí, la idea es por ahí compartir las preguntas en el chat y para no estar interrumpiendo la presentación o tener que ir y volver, me hacen las preguntas, los chicos me van avisando y los vamos viendo. O por ahí hacemos todas las preguntas al final, entonces de esa manera va a ser como más ameno, más fluido la charla. Perfecto. Igual hoy la idea es mostrarle a través de un caso práctico, ¿sí? Un poco lo que es la liquidación y ver los conceptos que habíamos visto la vez pasada. No sé si estuvieron algunos, otros no, es un breve repaso, pero bueno, como lo que vimos en teoría la vez pasada, ahora llevarlo a la práctica. Y le agregamos un condimento más, que sería todo este tema de la pandemia, todo esto del COVID-19. Así que voy a compartir la pantalla para empezar. A ver, necesito poder... Hay alguien que tiene activado compartir y no puedo compartir yo. A ver, ahora, Mariam, ¿podés? Sí. Fíjate, ponele compartir, a ver si te vemos. Sí. Perfecto. ¿Estamos? Ahí va, ahí arrancó tu presentación. La vemos. Bueno, Robert ya me presentó, ¿sí? Estoy en el equipo de Redconar de Sueldos, me dedico hace ya unos cuantos años a liquidar este convenio y la idea es mostrar a través del sistema de Redconar cómo liquidar los sueldos del convenio de encargados de edificio. El convenio actual es el 589/10 con algunas modificaciones que se fueron haciendo. Y también vamos a mostrar un poquito las particularidades que estamos teniendo en el periodo de abril. La idea es mostrarle cómo cargar en el sistema y también cómo enfrentar para resolver algunas particularidades. Y algunas preguntas que me han hecho a lo largo así de los meses, de los años, siempre hay alguna duda sobre algún concepto en particular, cómo se liquida. Bueno, la idea es sacar un poco esas dudas. Bueno, esto ya lo habíamos visto, la escala que estamos viendo es la de marzo 2020,
En realidad corresponde a la paritaria anterior, ¿sí? Por eso el incremento solidario sigue vigente en los recibos de sueldo, ¿sí? Siempre hacemos un repaso de la legislación, ahora lo vamos a chequear, qué es lo que tenemos hoy vigente. Ya cargamos los empleados, recopilamos las novedades, y bueno, la persona que vamos a liquidar, el caso que vamos a ver hoy, no tiene recibos anteriores. Bueno, esto es un pantallazo de las deducciones que están actualmente, ¿sí? Con los valores que hoy están en los recibos de sueldo. Estos son los aportes, ¿sí? Estos son el área de contribuciones. Como les decía, la jubilación SIPA, ¿sí? Esto es lo que estamos, los que presentan 931, el mes pasado se obtuvieron la prórroga, vieron que AFIP discriminó dentro del 931 esta contribución, ¿sí? Esto está incluido dentro del código 351 del 931. Ustedes van a ver que lo desagregó agrupando SIPA y por otro lado todos los conceptos que son no SIPA. ¿Por qué les aclaro esto? Porque bueno, si alguno opta por la prórroga al saber esa presentación, va a tener que generar un BEP por el pago de los conceptos no SIPA y otro BEP por el pago del concepto SIPA. Igualmente, como la prórroga es a 60 días, ¿sí? No vale la pena generar ahora el BEP, ¿sí? Porque al momento del pago va a estar vencido. Entonces, pero sí tenemos que recordar, ¿sí? Que este BEP va a estar pendiente de pago. Esto es la escala salarial vigente, como les decía, ¿sí? No tiene mucho más explicación. Nosotros acá, cuando tenemos un personal nuevo, lo encuadramos dentro de la función, de acuerdo a las tareas que va a realizar, y por otro lado, encuadramos al edificio, de acuerdo a la cantidad de servicios que tenga, si es de primera, segunda y tercera. Como recordemos siempre que en este convenio, la categoría del trabajador está ligada al edificio en el cual trabaja, no está ligada a la función que desarrolla, ¿sí? Nada, estos son los adicionales, ¿sí? Los valores adicionales vigentes, ¿sí? Que actualmente estamos manejando. Y este es el caso, llegamos aquí. El caso es tenemos los datos de la carga inicial, como si fuéramos a cargar el primer recibo, ¿sí? Nombre, apellido, CUIL, fecha de nacimiento. En este momento también le estamos dando relevancia a la edad, ¿sí? No por nada en particular, sino simplemente para poder saber si pertenece a los trabajadores que están dentro del grupo de riesgo del inciso A de la resolución 207, el cual son los mayores de 60 años. Que si bien no es netamente un trabajador de riesgo, ya que esta calificación es para los que tienen enfermedades ya preexistentes y que están determinadas por la misma resolución, ¿sí? Dentro del saber, ¿sí? Popular, todos los estamos llamando a este tipo de trabajadores de riesgo. El cargo, obviamente, es importantísimo, ¿sí? La categoría del edificio y la fecha de ingreso. Por otro lado, tenemos los adicionales que se le va a pagar a ese trabajador de acuerdo a las tareas que va a desempeñar. Recordemos que, bueno, Luz Jardín es cuando hay un sector dentro del edificio de más de 10 metros cuadrados que tenga verde, ¿sí? Retiro de residuos. En este punto me detengo un ratito nada más para aclarar que la cantidad de retiro de residuos que uno le liquida al trabajador son la que efectivamente realiza, ¿sí? No necesariamente coincide con la cantidad de unidades funcionales del edificio,
ni tampoco coincide con la cantidad de unidades funcionales de vivienda, que sería la que tiene retiros de residuos, ya que el artículo donde está vinculado el retiro de residuos nos permite, ¿sí?, proporcionar esta tarea. Si yo tengo 2 trabajadores, puedo asignarle diferentes cantidades de unidades funcionales, entonces le voy a liquidar por esa cantidad de unidades funcionales. El otro adicional que le agregué es clasificación de residuos, que también a veces hay dudas con respecto a esta clasificación, a esta liquidación en particular. La vamos a ver al final porque yo les traje cómo se hace el cálculo para que no queden dudas. De acuerdo a que cuando salió originalmente se calculaba de una manera, después hubo varias idas y venidas hasta que se hizo como una puesta en común entre la Cámara y el sindicato y se sacó una forma de liquidar. El plus cochera también. Cocheras en este caso es limpieza. Yo puse cocheras, pero en realidad es de limpieza de cocheras, ¿sí? Por otro lado, a esta persona también se le va a pagar un plus por limpieza de Zoom, ¿sí?, por 1.500 pesos. Yo acá le puse concepto no convencionado y que se actualiza según escala salarial. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfrentamos a recibos de sueldo o nos enfrentamos a situaciones donde los trabajadores hacen tareas que no están específicamente dentro de los adicionales del convenio. Entonces, uno generalmente desalienta esta práctica porque en teoría el convenio tiene que cubrir todas estas tareas, pero cuando uno recibe después de el recibo de sueldo de un trabajador que ya está hace 10 años y tiene un plus, ¿sí?, que no me coincide con ninguno de los adicionales, bueno, a esto llamamos un concepto no convencional. Lo primero que tengo que determinar cuando veo esto es, bien, el valor y cómo llega a ese valor. En este caso, yo hice una opción simple y lo puse con una suma fija. A veces tienen alguna relación con algún otro concepto o alguna relación con el sueldo básico, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que llegar es a saber cómo lo viene calculando, digamos, la administración anterior ese recibo, para seguir con la misma línea de criterio. Por otro lado, tengo que saber si ese concepto sigue vigente o directamente es un concepto que va a quedar con ese mismo valor mientras que la persona siga trabajando con la empresa. Eso es algo que nos conviene determinar ya, ni bien hacemos la carga inicial y dejarlo expuesto dentro del sistema. Así cada vez que tenemos una nueva escala salarial, sabemos si ese concepto hay que actualizarlo o no. Lo otro que yo le agregué como ejercicio, digamos, tarea, es esta persona, aparte de cumplir con las horas según el convenio, trabaja una hora extra los domingos y feriados para el retiro de residuos. Esto de manera habitual. Recordemos que hoy por hoy la habitualidad de las horas extras no implica que no se puedan quitar. Quizás es una discusión para más adelante, pero uno tiene que tener en cuenta que si bien las horas extras forman parte del sueldo y cuando uno lo hace habitualmente, siempre nos encontramos, ¿sí?, con esta discusión, siempre nos encontramos con la biblioteca dividida de la parte judicial, porque se tiende, sobre todo por una cuestión de usos y costumbres, que las horas extras habituales forman parte ya, un derecho adquirido del trabajador. Pero por otro lado tenemos la otra lado de la biblioteca, ¿sí?, con un fallo plenario. Un fallo plenario es un fallo que avala, ¿sí?, esta toma de decisiones en general, que las horas extras son parte del ius variandi del trabajador. Eso implica que yo puedo, como empleador, ¿sí?, determinar si
¿le sigo pagando o no le sigo pagando? De acuerdo, bueno, obviamente a las circunstancias, no puede ser una decisión arbitraria. En caso de haber una cuestión de fuerza mayor, se puede llegar a negociar este tema de ajustar los tiempos con el trabajador. Y por otro lado, otro concepto que quise agregar para el ejercicio es embargo, un embargo judicial. Nos llega un mandamiento, nos llega la demanda, nos notifica el juez que tenemos que hacerle un embargo dentro del recibo de sueldo. En este caso yo tomé el más sencillo, que es el judicial, ¿sí? Y de ley, ¿sí? Vamos a aplicar la resolución que determina cómo se aplica, cómo se calcula este embargo judicial. También les traje los cálculos. Entonces, vamos a ir a ver un poquito. Esto es las resoluciones, o sea, para el periodo a liquidar de abril, tenemos que tener en cuenta el DNU que determinó el aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿sí? Y con esto lleva de la mano el DNU, ¿sí? Donde se otorga licencia con goce de haberes a las personas que son mayores de 60, trabajadores con factor de riesgo, embarazadas y padres con niños en edad escolar. Por último, la otra resolución que también tenemos que tener en cuenta es la 233, que sí, se prorrogó también, que determina la actividad del convenio de encargados de edificio como una actividad esencial, ¿sí? Dejando, ¿sí? Fuera de esta actividad a los trabajadores que están incluidos en el artículo 1 y 2 de la resolución anterior. ¿Cuáles son los trabajadores incluidos? Los que mencionamos antes, mayores de 60, trabajadores con enfermedades de factores de riesgo, embarazadas y padres con niños en edad escolar. La resolución 207 nos dice que son los trabajadores con enfermedades de riesgo y embarazadas no pueden ser declarados como esenciales. Esa es la única limitación que nos pone la resolución 207. ¿Sí? Por eso, hoy por hoy, también hay una discusión, ¿sí? Si los mayores de 60 deben trabajar o no deben trabajar. Acá los dejo a criterio, ¿sí? Personalmente, y esto es una opinión personal, ¿sí? Si la persona es mayor de 60, está con buena salud, ¿sí? Podría, y es el único trabajador, ¿sí? Dentro del edificio, podría llegar a hablar con esta persona para, ¿sí? Que continúe con sus tareas, con todos los resguardos, ¿sí? Que la ley me obliga, y aparte de ello, bueno, con una jornada reducida, que también en la ley, en la resolución 233 lo establece. La única salvedad que tengo para hacer es que los trabajadores que están dentro del inciso 2, dentro del artículo 2, perdón, de la 207, habla de los trabajadores que pueden realizar sus tareas desde el hogar. No sería mucho el caso de los edificios pequeños, pero por ahí, si tenemos en los grandes complejos personal administrativo, ese personal puede, al poder desarrollar su tarea desde las casas, puede hacerlo, porque quedaría excluido como trabajador esencial. Veamos que vemos que la resolución 233 no incluyó el artículo 3, ¿sí? Que la verdad que ha sido una pena porque el artículo 3 nos habla de los padres con niños. Así que en este caso, ¿sí? En particular, tenemos que tener en cuenta eso, que no está incluido dentro de la 233, ¿sí? La exención para los padres con niños en edad escolar. Otro dato a tener en cuenta en abril, este consorcio está inscrito en el programa ATP, ¿sí? Y, bueno, como habíamos visto, la escala salarial vigente es la de marzo. Esto, ¿sí? Es un ejemplo que yo les doy para recolectar las novedades del trabajador, ¿sí? Consorcio, el empleado, el legajo. En este caso, la observación que yo le hago o que me hago
a mí misma, porque yo voy a declararlo, es primero que tiene el embargo, que ya lo habíamos visto inicialmente, y por otro lado, la otra observación es que se encuentra en aislamiento, ¿sí? Por la resolución 207. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver, ¿sí? Directamente vamos a pasar, perdón, ahí, quiero pasar al sistema, ¿sí? Vamos a pasar al sistema para ver cómo hicimos el recibo. Para no extender la charla y que puedan hacer preguntas, no lo voy a cargar todo de cero, yo ya hice una previa y lo cargué, pero quería un poco para ver la dinámica. En el sector de recibos de sueldo, ¿sí? Donde se hacen las liquidaciones, elegimos el consorcio, estoy en el menú principal de sueldos y vamos a hacer las liquidaciones, ¿sí? En este caso, ¿sí? Tengo una sola empleada, ¿sí? Que es la que vimos de presentación. Esperen que esta me está molestando. Le damos continuar. Los que utilizan el sistema, esta parte ya la deben haber visto. Vamos a avanzar rápido. Vamos a elegir el periodo que quiero liquidar, que es abril. Y en este caso, como yo ya hice el recibo de sueldo y lo tengo aquí, voy a hacer una modificación. Entonces vamos a ver las dos cosas. El recibo que yo ya cargué de abril, voy a liquidarlo y voy a hacer una modificación. Como lo confirme, ¿sí? Como lo confirmé, Marian, lo que voy a hacer para hacer una modificación es copiarlo nuevamente, ¿sí? María, Y volverlo a María, me copiarlo parece nuevamente. que no se ve la pantalla. Perdón. Me parece que no se ve la pantalla, soy yo, Caro. ¿No ven la pantalla? No, estoy viendo uno que dice novedades de abril, no estás viendo, no estoy viendo el sistema. ¿Alguien más lo puede corroborar? Quedó frisada en la placa 8 Ah, a del ver. PowerPoint. Esto, la tecnología. Deja de compartir y volvé a compartir. Se debería acomodar. O lo que pasó. A ver. ¿Vos tenés dos monitores ahí en la máquina que estás usando? No. Ah, entonces debería estar. Deja de compartir y volvé a compartirla. Ok. Espérate que. Ahora. Compartí nuevamente. Comparto nuevamente. Compartir. Ahora Lo sí pueden se ver. ve. Sí, ahora sí se ve el sistema. El sistema, perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, perdón, estos detalles técnicos, uno se debe ir acostumbrando. Voy a volver para atrás, un pasito nada más. Ingresé al menú de sueldos y después ingresé al menú principal del sistema de sueldos, ¿sí? De la parte de liquidación propiamente dicho. Como abril yo ya lo liquidé, ¿sí? Para hacer más sencillo, ahora lo que voy a mostrarles es una modificación. En este caso, como el recibo está confirmado, acá lo vemos, recibo de sueldo, después yo voy a tener que proceder a la anulación, si no me van a quedar dos recibos, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, copiando el recibo que yo ya hice, liquidar uno nuevo y hacer una pequeña modificación. Y de paso les cuento. Bien. Entonces, cuando yo copio, me trae
por defecto los datos del empleador, los datos de la empleada, ¿sí? Recordemos, ¿sí? Fecha de ingreso, el banco que figura aquí, tengo que poner, es el banco donde yo hago el depósito de las cargas sociales, no es el banco donde yo le deposito a la persona, sino el que hago el pago de las cargas sociales. Y acá la fecha del último pago también hace referencia a la fecha del pago de las cargas sociales, ¿sí? Es conveniente, esto son datos obligatorios dentro del recibo. Y si, por ejemplo, no estoy pagando el 931 por una cuestión financiera o económica, directamente pongo la última fecha de pago registrada, ¿sí? Este periodo, la fecha de pago del recibo, recordemos que siempre es el cuarto día hábil del mes, el cuarto día hábil del mes como fecha tope. Acá esto es lo que yo le decía, y cuando yo copio de un recibo al otro, yo ya veo, ya sé que tengo que hacerle el embargo y que tiene este plus de limpieza de Zoom, ¿sí? En particular, después, acá en horas realizadas, como este trabajador es encargado permanente de un trabajador jornalizado de jornada completa, ya tiene asignadas las 200 horas que establece el convenio como convención que tiene que realizar mensualmente, ¿sí? Es importante poner esto porque después para hacer los cálculos del incremento solidario o por ahí algún otro cálculo que requiera la cantidad de horas que realiza, nos va a pedir ese dato y nos va a tirar error si no ponemos nada. Acá ya me avisa, y eso está muy bueno, que tengo un recibo generado para este periodo. O sea que constantemente el sistema me dice, ya hiciste un recibo, entonces, si confirmás el otro hay que anularlo, porque no podemos tener dos liquidaciones. Me trae todos los conceptos que liquidé, menos el de limpieza de Zoom, ¿sí? Porque como es un concepto no convencionado, entonces no me lo está arrastrando. Así que se lo voy a recordar. De paso, vemos cómo se carga, ¿sí? Yo lo cargo con el ítem adicional, que es un ítem genérico, ¿sí? Y acá, en observaciones, le ponemos, ¿sí? Plus limpieza Zoom. Esto les sirve para cualquier otro ítem no convencionado. Y por otro lado, establezco ese ítem, que es un adicional habitual que yo le vengo pagando, ¿es parte del sueldo normal? Sí, entonces le dejo el tilde. O sea, si lo quiero pagar, forma parte del sueldo normal, pero por una convención, un arreglo con el trabajador, ¿sí? O por cuando se definió el ítem, no forma parte de la base del cálculo de las horas extras, lo destildo. Automáticamente el sistema me va a ajustar los valores. ¿Sí? Acá, perdón, esto lo voy a destildar porque cuando me copia la licencia especial, me copia todos la licencia especial ya por defecto, ¿sí? Es parte del sueldo normal y habitual. Y en este caso la estamos utilizando solamente para hacer una exposición. Entonces lo voy a desmarcar para que no me altere el cálculo de horas extras, ¿sí? Y ninguno de los otros cálculos tampoco. Entonces, el adicional ya lo cargamos, ¿sí? Y ahora viene este tema. ¿Por qué nosotros agregamos dos ítems, días no trabajados y licencia especial? Porque esta persona está con una licencia con goce de haberes porque es una de las personas que es trabajador de riesgo. Entonces yo tengo que dejar expuesto dentro del recibo, y esto es una sugerencia nuestra, es una convención que hemos llegado, porque hoy por hoy no hay una reglamentación que nos obligue a dejar dentro del recibo expresado que el trabajador está en cuarentena. Sí, todas las demás licencias, si está enfermo, recordemos que si el trabajador tiene coronavirus,
es una enfermedad, y lo tuvo, se contagió cuando estaba trabajando, forma parte de una licencia de RT, hay que hacer la denuncia correspondiente y la RT se hace cargo de esta enfermedad, de este tipo de licencia. Entonces, para esta no hay una resolución que nos pida que lo dejemos escrito o que los pongamos, pero por una convención nos hemos puesto los contadores de acuerdo, hemos decidido que quede expresado para futuros ajustes que haya que hacer al recibo de sueldo, o si haya alguna duda, o cuando ingresó en cuarentena. También es bueno saber por qué está de licencia por el COVID, ¿sí? Puede ser, sobre todo en los trabajadores de riesgo. Y aparte porque cuando la cuarentena se vaya levantando, por criterio lógica, suponemos que lo van a hacer de manera paulatina y este tipo de trabajador van a ser los últimos en incorporarse de nuevo al mercado laboral. Entonces está bien, digamos, que quede específicamente ya determinado qué tipo de trabajadores. Entonces, estuvo de licencia todo el mes, ¿sí? Como observamos, ella hace habitualmente horas extras, pero por una cuestión de estar de licencia todo el mes y porque ya se estableció un convenio entre la Cámara y el gobierno de la ciudad y el sindicato, en el cual la jornada de trabajo de los trabajadores encargados de oficio tiene que ser reducida, las horas extras las eliminamos del pago del recibo. Acá, en días no trabajados, restamos el total del recibo, ¿sí? Voy a borrar y los voy a incorporar para que ustedes lo vean más claro. La liquidación normal de ella es 49.071,20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo dejo expuesto que estuvo todo el mes de licencia? Le agrego días no trabajados, 30. ¿Sí? Y ahora le agrego la licencia especial. Destildo, para que no me altere los cálculos, ¿sí? Y acá lo tengo que repetir. Ponemos 30 y acá. Y en observaciones hacemos la aclaración, que es una licencia especial con, perdón, ahí estamos, con goce haberes, como según RG 207/2020. Podemos agregar desde 20, no recuerdo si es 2017, 17 del 3 del 2020. O sea, desde cuando ella está de licencia. De esa manera ya me queda puesto dentro del recibo. Si yo tildo en la parte habitual, cuando haga ahí está. Cuando haga el recibo de mayo, que copie el de abril, me va a traer estos dos ítems. Si yo no lo tildo, estos dos ítems van a desaparecer, ¿sí? Recuerden que todos los ítems que son habituales, en este caso, pues me van a decir, ¿pero va a afectar el aguinaldo? No, no va a afectar el aguinaldo, porque si bien es habitual, se netea, porque suma y resta a la vez. Así que eso quédense tranquilos, no les va a afectar el aguinaldo. Si yo no quiero, si es algo de única vez desde el recibo de directamente no lo tildo, cuando copio el mes que viene va a desaparecer. Los conceptos de deducciones son las mismas de siempre, ¿sí? Las que ya vimos. Y por último, acá está el ítem del embargo judicial, que cuando yo copio el recibo me borró el cálculo, así que lo voy a tener que volver a poner. ¿Sí? Yo quería, a ver, voy a mostrarles cómo hice el cálculo, ¿sí? Para que ustedes se lleven estos al recibo. A ver, perdón, ahí. Que cuando se frizó la pantalla tuve que cerrar esto.
Ajá. Ahí estamos. Cálculos adicionales. Bueno, acá está el embargo judicial del que les hablaba. El total de la remuneración bruta de la persona es 49.071,20. Le resto el sueldo mínimo vital y móvil, este es el vigente al día de hoy, y me va a dar una diferencia, 32.196,20. Mariam, En este caso, Mariam, quedó frisada la pantalla. perdón, Está frisada la pantalla en sistema. ¿y dónde me quedé? Estás en deducciones. Espérate que de vuelta. Ahora, ¿avanzó algo? No, se sigue viendo la misma pantalla del sistema. Del sistema. Sí, Entonces, Ahí te detuve el compartir, volví a compartir nomás, Mariam. ahora, no, aún no se ve. ahora. Ahí sí se ve. Gracias. Bueno, sí, acá me sale que es inestable la conexión. Bueno, perdón. Los cálculos. ¿Cómo hacemos el embargo judicial? Lo que les decía. El total bruto es el total que le estoy pagando por liquidación al trabajador. Le restamos el sueldo mínimo vital y móvil, hacemos la diferencia, y en este caso en particular se aplica el 20%. ¿Por qué? Porque la ley establece que si la diferencia entre la remuneración bruta y el sueldo mínimo vital y móvil, ¿sí?, es igual o mayor al sueldo mínimo vital y móvil, o sea, a 16.875, entonces le descuento un 20%. Si es menor, o sea, si esa diferencia me da menor, entonces tengo que descontarle solamente el 10%. Es un procedimiento que está reglado, que es una resolución en el cual de esta manera se determina el embargo judicial. Ojo, siempre cuando recibamos un embargo judicial tenemos que leer el mandamiento y ver la demanda que establece el juez, ¿sí? Porque a veces los jueces dicen, ellos adoptan otra metodología de cálculo para hacer los embargos, ¿sí? En caso de que no lo adapte o diga de ley, es este procedimiento. Recordemos que el aguinaldo también lleva descuento, ¿sí? También lleva descuento, y hay que hacer este cálculo para ver cuánto corresponde de embargo. Por otro lado, el otro cálculo que les quería enseñar hoy es de clasificación de retiro de residuos, ¿sí? Que uno calcula 1.248, ¿sí? Es la variable fija, es lo que nosotros pagamos cuando hay hasta 25 unidades, ¿sí?, que se hace la clasificación. Me parece que se cortó, ¿no? Se paga un tercio de Ahí está, 248 por tiene 32 unidades funcionales el edificio, o sea que no supero las 50, o sea que sería una sola vez que se me duplica los 25. Entonces ¿qué hago? Multiplico ese tercio por 1 y me da el valor de la clasificación. Cuando necesitamos, o sea, si fueran 55 unidades, vemos que nos pasamos 2 veces de 25.
Entonces, ahí tenemos que multiplicarlo por 2. Y así esa es la regla. Cada 25 unidades yo tengo que sumarle un tercio. Esos son los dos cálculos que quería mostrarles. Y vamos a volver. Mariam, ¿me escuchás? Si hay alguna pregunta, duda. Sí, Sí, Marian, sí, ya, perdón, yo las dejo ahí. Ahí tiene varias preguntas que te van a pasar, Mariam. Camila, Caro, perdón, te va a pasar las preguntas. Ya estamos con el tiempo. Por ahí si quedan cositas, lo vemos para la próxima charla, ¿te parece? Para terminar, ¿querés redondear o terminar con algo? La decisión es tuya. Yo, para no extender tanto tiempo, ya vamos más de media horita. Ajá. No, está bien. La idea era dejarles un caso simple, ¿sí? Y ver algunos conceptos que con el tema de la pandemia, quizás me quedó un solo detalle, pero bueno, lo podemos por ahí ver la semana que viene, que es para los que le aprobaron el plan ATP, ¿sí? El salario complementario, ¿sí? Cómo los ponemos en el recibo. Pero Bien. bueno, más que nada si quieren alguna pregunta. Ok, Marian, ¿te hago yo las preguntas? Roxana Chaker pregunta, ¿cuál es el artículo de residuos, de retiro de residuos? Entiendo que te pregunta el artículo en el convenio colectivo. No sé si, Roxana, estás ahí para aclarar un poquito. Lo que quería saber, pero ya ahora con la placa que puso recién, lo vi, dice, es la resolución 213/243, ya lo anoté. Gracias, Ok, Caro. de nada. Otra pregunta que tenemos de Clemente de Casuseli es, ¿cuándo un adicional se convierte en derecho adquirido? Cuando un adicional se convierte en derecho adquirido y cuando cuando se abona de manera, si no me equivoco, judicialmente creo que son 3 meses. ¿Sí? Si yo lo abono durante 3 meses seguidos, ¿sí? A menos que deje expresado, ¿sí? Que es eventual, que son cuotas, pero si yo le empiezo a pagar, supongamos, plus limpieza de cocheras, ¿sí? Y se lo empiezo a pagar ahora y se lo vengo pagando un tiempo prudencial, 3 meses, 6 meses, ya va a formar parte del sueldo. Si, por ejemplo, yo tengo el caso de una persona, son 2 personas en el edificio, tienen uno está con licencia en cuarentena y el otro asumió las tareas de retiro de residuos. ¿Qué hicimos nosotros para no tener este problema de si es derecho adquirido o no? Es directamente le pagamos el retiro de residuos, ¿sí? Pero le aclaramos, ¿sí? Que es por este motivo del COVID, ¿sí? Siempre tenemos que dejar expresado en el recibo si es una tarea eventual, ¿sí? O si no dejamos expresado nada, va a formar parte del recibo de sueldo. Obviamente, si yo me equivoco un mes o 2 meses y después se lo retiro, no estoy dentro de los márgenes. Pero si yo de golpe, después de 6 meses, me doy cuenta que no está haciendo esta tarea, bueno, ahí voy a tener más problemas para poder quitárselo. Y si yo quiero que haga una tarea por un tiempo limitado, lo tengo que dejar expresado dentro del recibo. Ok, tenemos otra pregunta de Mari Vidoglio que dice, ¿se puede a partir de cualquier momento avisar al encargado que vuelva a los horarios normales? Siempre hablando de encargados sin riesgos. Se puede, no entiendo la consulta bien, o sea, la resolución establece, ¿sí? Que mientras estemos en cuarentena, ¿sí? Vamos a trabajar con horarios reducidos, ¿sí? Se tiene que llegar el sindicato, junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y junto con las cámaras, estableció este tipo de forma de trabajo. Entonces, a mi entender, y esto es una apreciación mía, porque hoy por hoy estamos trabajando con las normas que van variando todos los días. Entonces, mucho es de criterio, ¿sí? Entonces, yo creo que la persona va a poder retomar su horario habitual una vez que se vaya flexibilizando
el tema de la cuarentena, ¿sí? Tenemos que estar atentos a ese tipo de medidas. Sí. Otra pregunta que tengo es, Claudio Cointri pregunta, ¿la licencia por mayor de 60 años, hay que liquidarle plus vacacional? A ver, si está de vacaciones no puede estar de licencia, ¿sí? O está o sea, o estoy en una situación o la otra, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en marzo había muchas personas que estaban de vacaciones cuando se resolvió todo este tema de la cuarentena general. Entonces, se esperó a que esas personas volvieran de las vacaciones, o sea, cumplieron su periodo vacacional completo, y a partir de ahí se liquidó la licencia. Pero si yo tengo una persona hoy por hoy con licencia de COVID, no puedo estar liquidándole el plus vacacional, porque no le puedo estar dando vacaciones, ¿sí? Claro. Otra pregunta de Sandra dice, ¿cómo se aplica el embargo en un encargado no permanente? ¿Cómo se aplica el embargo? ¿Cómo se aplica el embargo en un encargado no permanente? O sea, el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Lo aplicamos igual, al 100%. No hago no es porque haga media jornada, yo le aplico la mitad del salario mínimo vital y móvil. O sea, las cuentas son las mismas. Ok. Silvia Díaz pregunta, ¿cómo sabemos cuándo le depositó el Estado a cada empleado? Perdón. En realidad, lo único que tenemos hoy por hoy es hacemos la consulta a través de la clave fiscal, entramos al programa ATP, ahí en la pantalla principal nos dice si estamos beneficiados, qué tipo de beneficios tiene el consorcio, y la consulta, o sea, y abajo a la izquierda hay un botón de consulta, donde si tiene el salario complementario, vos podés bajar un Excel con el monto que se le va a transferir al empleado. En ese mismo Excel figura el CBU declarado, ¿sí? Si no figura ningún CBU, significa que o todavía no se cargó o hubo algún problema en la carga, ¿sí? Y se rechazó, entonces hay que volverlos a cargar, ¿sí? Entonces, es lo único que tenemos al día de hoy. Hay una fecha, pero no quiero así como decirles es fecha cierta, pero se dice en Trascendió que el 7 van a empezar a hacerse los depósitos. Mi sugerencia es, para descontar, yo tengo el monto que me informa FIP, ¿sí? Después el empleado, el trabajador, puede brindarme no sé, un resumen de descuenta, o me puede decir, o sea, me puede traer algún papel donde efectivamente lance, pero nosotros hasta hoy, hasta el día de hoy, no tenemos una notificación, tampoco nos dijeron o nos dieron una pauta en la cual nos van a notificar del monto efectivamente transferido. Recordemos que hay dos liquidaciones. Una es la liquidación que hace AFIP y envía a ANSES, y después está la verificación de ANSES, ¿sí? La sugerencia, tanto del Consejo Profesional como la que nosotros hemos adoptado, es en la medida de lo posible que los consorcios puedan hacerlo, porque hoy por hoy sabemos que la situación es bastante crítica, es esperar un poco a que se hagan digamos, efectivos los depósitos. Otra pregunta que tengo de Sandra es, si los ATP te salieron no inscriptos, discúlpame, si los ATP salieron no inscripto o ATP inválido, ¿qué tendría que hacer? Para los que salieron no inscriptos o inválidos, hubo tiempo hasta el 23 para poder rectificar la inscripción, ¿sí? Al día de hoy se podría llegar a intentar una presentación vía presentaciones digitales para rectificar el dato, pero hay que ver también por qué le dio inválido. Algo particular. Otra pregunta que tenemos es de Claudio Contri,
¿Cómo expongo el beneficio ATP? ¿Lo descontamos como una especie de adelanto? Eso ya está, o sea, el beneficio ATP, ¿sí? El salario complementario el salario complementario es igual que si fuera un adelanto, pero sin deducciones. ¿Cómo se expone? Se expone en la columna de descuentos, ¿sí? Y ponemos, hay una cuenta que se llama salario complementario DNU 333, y ahí se carga el monto, en principio, el que informó ANSES, el que informó a AFIP que se le va a pagar al trabajador, ¿sí? Nada más. O sea, es una cuestión financiera, ¿sí? No me afecta las cargas sociales, no me afecta la liquidación en sí, ¿sí? Es una cuestión financiera nada más. Aparte, es un descuento permitido porque está por DNU. Otra pregunta que tengo, Mariana, es de Mónica D'Alessio. El horario reducido, ¿podemos obligarlo a hacer en el horario que quiera la administración o se lo debemos dar a la mañana? Lo que sea jornada reducida, ¿sí? Hay que tener en cuenta los parámetros, ¿sí? Que se establecieron. La idea es que el trabajador vaya y cumpla las funciones de limpieza, de sanidad, ¿sí? Que tenga los elementos. No puede estar dando vueltas dentro del edificio. O sea, la idea es que simplemente vaya a mantener el edificio en orden e higiénico. Okay. Esa es un poco la baja de línea y las pautas que nos han dado desde el gobierno de la ciudad. Si el horario habitual del trabajador es a la mañana, bueno, se puede, digamos, mañana y tarde, puede ir a la mañana, cumplir con las funciones de limpieza de la mañana, y después a la tarde, bueno, nada, no se reintegraría. Pero como les digo, es una cuestión mucho de criterio de cada uno. Bueno, Marian, por último te pregunto, Jorge Luis Scampini, ¿cómo dejamos expresados los recibos los que estuvieron en cuarentena en los hoteles cuando volvieron del exterior? ¿Lo cubre la RT? Pregunta difícil, ¿lo cubre la RT? La RT, tengo entendido que se hizo cargo de la enfermedad de coronavirus como, ¿sí?, enfermedad inculpable. Según la resolución, ¿sí?, tiene que haberse contagiado el trabajador cumpliendo sus funciones. O sea que en este caso, si la persona vino del exterior, ¿sí?, y está en cuarentena, entra por la resolución anterior a la 207, que es la 206. ¿Sí? No, a mi criterio, eso no entraría dentro de lo que es la RT, ¿sí? Pero es un criterio mío, ¿no? Haciendo una interpretación. Se podría llegar a consultar igual. Bueno, bien. ¿Estamos ya con las preguntas, Caro? Sí, ya está. Bien. Marian, muchas gracias. Ha sido muy claro, muy interesante. Como verán, nos extendimos bastante del tiempo, pero bueno, evidentemente había preguntas y muchas dudas, así que gracias a todos los que estuvieron en esta charla. Gracias, Marian, gracias, Caro. Son parte del equipo de Red Conar. Unas palabras finales. Ahí estaban preguntando de ver las charlas. Nosotros vamos a ir subiendo las charlas al canal de YouTube. Y vamos a ir, María, me estaban preguntando si podemos dejarle esto que vos expusiste disponibles también, este Power, lo podemos subir ahí a la comunidad Red Conar y que ellos lo vayan viendo también. Tengan en cuenta que todo lo que trabajamos desde las charlas que se dan son charlas y están en base, como explicaba Mariam, a los conocimientos que uno va teniendo día a día. Me refiero a temas resoluciones. Como dijo Mariam, va cambiando las cosas todos los días. Tal vez en un mes esto esté más estable, pero hoy muchas de las cosas que se van diciendo, por supuesto, en este caso la charla de Mariam, como las otras charlas que vamos dando, siempre la gente que las está dando es muy técnica,
y la opinión que puede estar virtiendo es en base al momento que se está virtiendo, lo que no quiere decir que mañana las cosas puedan cambiar. Esto siempre hay que aclararlo, Marian, ¿verdad? Y es importante que lo tengan en cuenta. Es importante eso, sí. Es muy importante, o sea, y hay muchas cosas, como dijo Marian y lo expresó muy bien, es que algunas cosas son de criterio, uno tiene que tomar un criterio. Todo lo que Marian me expresó en esta charla es lo que nosotros estamos haciendo con la gente que trabaja con nosotros y lo que le estamos sugiriendo a los que nos consultan. Nosotros encuadramos esto y entendemos que es de esta forma y lo hacemos con nuestros clientes de esta forma. Así que tómenlo desde ese lugar, de vuelta. Porque puede ser que mañana las cosas sean diferentes, y bueno, van a cambiar y es así. Así que vayan uniéndose a lo que es Comunidad Redconar en Facebook y al canal de YouTube, que ahí vamos a ir subiendo los extractos y las charlas de lo que vamos haciendo todos los días. Tengan en cuenta que esta semana hay 6 charlas diferentes, a las 11 y a las 16 horas, martes, miércoles y jueves. Hoy nos queda una charla a las 16 horas, de Redconar, temas jurídicos, con el estudio de Daniela Estela, la doctora Daniela Estela, así que los esperamos media horita también. También hay una charla a las 19 horas de APARA, que dirige el doctor Scampini, así que ahí Jorge después también, ya la copiamos en nuestro portal de Comunidad Redconar, está copiada ya la charla que va a dar Jorge esta tarde, tiene muchos invitados, así que a las 19 horas, búsquennos en la página de APARA o en la página de Redconar, de Comunidad Redconar. Así que gracias a todos y nos vemos a las 16 y a las 19 en las siguientes charlas. Gracias Marian, gracias Caro y gracias a todo el equipo que estuvo ahí atrás también y a las preguntas que hicieron, ¿sí? Nos vemos más tarde. Hasta luego a todos. Buena jornada a todos.